Bueno, pues aquellos que son aficionados al fútbol, sin duda ayer vivieron una de las jornadas más espectaculares y sorprendentes de los últimos años con los partidos de la Eurocopa, sobre todo con el partido de España contra Croacia, pero también el de Francia contra Suiza. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, sé que usted ayer vio los dos partidos. Te iba a decir que de los últimos 3 años, porque entre la pandemia y los 2 años anteriores que no hubo competición, de los últimos 3 años seguro. ¿Te gustó? Espectacular, la verdad que, bueno, yo me vi... ¿Te esperaba que España remontara después de, de ese fallo monumental del portero? Yo no vi el partido de España, sino la prórroga, nada más que vi la prórroga, lo demás me fui a caminar, porque hasta el momento España me estaba aburriendo, pero después sí he tenido oportunidad de ver el resumen. Y la verdad es que el partido fue espectacular. Pues se fue a caminar el peor día de... No, pero me vino bien. Y después sí vi casi todo el partido de Francia. Me quedé dormido cuando iba ganando 3-2, cuando metió el 3-2 Suiza. Y después esta mañana ya me enteré que ganó Suiza por penalti. Pero bueno, Pedro, me lo perdí todo lo bueno. Se llevó una buena sorpresa. Valentín Ollané también tuvo dificultades para poder verlo, estaba de viaje, pero finalmente creo que sí. Yo vi la segunda parte, la vi en diferido, intenté no enterarme de... La primera parte la vi en el aeropuerto que venía de Las Palmas y de Gran Canaria. Y la segunda parte la vi en diferido, pero justo aterrizaba el avión y salgo un señor ahí, el móvil y tal, y veo 3-3, digo, mi madre, estos están en penalti. Y efectivamente no estaban en el penalti, pero al final terminó 3-5. Yo creo que para la gente que nos gusta el fútbol, la jornada, ya no solo de España, sino fue espectacular. Como decía Valdano, el fútbol es de las cosas menos importantes, la más importante. Pero en este caso es cierto que creó afición, porque era una selección que no había cuajado y que no había conectado con la afición futbolera española, pero en este caso yo creo que hasta los que no son muy seguidores del fútbol y de la propia selección, creo que ayer se hicieron más aficionados que nunca al fútbol de la Roja, ¿no? En cualquier caso hay que destacar en el ámbito de Lanzarote, de Canarias, en este caso al extraordinario partido que sin duda el de Pedri. Tuvo Pedri, que empezó, porque no es fácil recuperarse de esa sesión que hizo al portero y que terminó en gol. De hecho, un gol que se llama en propia puerta, pero realmente, todo hay que decirlo, fue por un fallo monumental de Unai, el portero, ¿no? Que fue después el que salvó a la selección española. Por cierto, a Pedri lo acaban de convocar para Olimpiada también, o sea que va a ser un año espectacular para este chiquito. Es que además va como creciendo, ¿no? En cada partido, Pedri, ¿no? Y todo le falta un poquito más yo siempre le digo un poquito más, pero es normal, 18 años, de ambición y un poquito más de ganas de también ser él más trascendente a la hora de los partidos. Sí, la gente lo que dice es que se eche un poquito más adelante, digamos, ¿no? Porque contra el centro del campo... Porque lo puede hacer. Y es curioso que para un hombre que da unos pases tan certeros, tan buenos y tal, que en este caso el primer gol venga del fallo ese de Unai, que tampoco era una pelota. Pero jugó muy bien, jugó muy bien. Yo vi en los resúmenes y después vi la prórroga y la verdad es que jugó espectacular. Bueno, ha sido destacado toda España, pero en particular también este jugador, sobre todo por lo joven que es, 18 Y también convocaron añitos, ¿no? al portero de la Unión Depresiva Las Palmas. También. Bueno, el COVID-19, ¿cómo sigue en Lanzarote? Pues más o menos igual que ayer, es decir, como ya habíamos dicho, aquí lo adelantó Pedro, seguimos con 8 contagios y se han dado 7 altas, por lo tanto estamos en 71 contagios activos en estos momentos en la isla de Lanzarote, pero estamos reunimos todas las condiciones para que el próximo jueves, que creo cuando se reúne el Consejo de Gobierno, Pedro, nos pasen a fase 1. Eso sería lo previsible, ¿no? Pero yo creo que es que se dan todas las condiciones, después de ver que no hay prácticamente, yo no sé si se puede considerar presión hospitalaria una persona en planta, ¿no? Pues prácticamente estará, espero, ¿no? Incluso mejor para la persona, lo que voy a decir, pero que está prácticamente de visita, es un poco de observación allí en la planta y poco más, quién nos ha visto y quién nos ve, ¿no? Así que yo supongo que entre esos, los 70 personas restantes que tienen COVID en Lanzarote, que son bastante más que asumibles, estamos en unos, creo que son 25, ¿no? 25,1, 25, a 14 días y 57 a 7 y a 14 y 57 a 14, ¿no? O sea que ya estamos en condiciones de que nos pasen a fase 1, sin lugar a dudas. Sería un escándalo si el próximo jueves el gobierno
no nos pasa a fase 1. De todas maneras, Jorge, y sé que vas a comentarlo Sí. ahora, ya se estaba preparando todas las condiciones, no para Lanzarote, pero para que si se mantenía y se mantiene a Tenerife en fase 3 el próximo jueves, en ese Consejo de Gobierno, se iban a adoptar, o por lo menos estaban preparando el camino para que las decisiones que se tomaron fueran un poquito más laxas, vamos a decir, Y el a la tema hora de la restauración. de las restricciones en la restauración. No han tenido que hacerlo, pero hombre, lo de ayer en No han tenido televisión... que hacerlo, no. han- El problema es que hoy daba un varapalo importantísimo, Valentín, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al Gobierno de Canarias, de tal manera que no se ven obligados los restaurantes y bares de Tenerife a respetar las restricciones que impone la fase 3. Hombre, el recurso lo presenta la Asociación de Hosteleros Sí. de Tenerife y la verdad es que el auto es contundente. Lo que ha hecho es aceptar el recurso de los hosteleros y de forma cautelar lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia es que no entren en vigor las medidas de restricción de la fase 3 en Tenerife. Y además Con el auto respecto es, a la con restauración. respecto a la Con respecto a la restauración. restauración. Pero el auto es, la verdad es que bastante contundente, habla del calvario económico que tienen que pasar, que han pasado durante meses las empresas hosteleras, dice que si los contagios no se producen en los restaurantes, ¿por qué se toman medidas tan restrictivas? Claro, con lo cual, que no está comprobado. Lo que hace, no, pero digo lo que dice el auto, sí, dice sí, que el auto. hombre, cuando uno habla de dónde se producen los contagios, siempre dice en el ámbito nuevamente Familiar, sobre familiar, de laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que dice el auto es eso, ¿no? Que son medidas que no están no son causa-efecto del mayor número de contagios con la hostelería, con lo cual lo que hace es no tenerlas en cuenta, con lo cual los hosteleros están encantados porque pueden tener abiertos el interior de los restaurantes, que era una de las medidas que en fase 3 no podían estar, y permite aumentar el aforo al 75% de las terrazas, todo un éxito. Y eso que justo estaban, lo que decía Pedro, justo estaban negociando el gobierno de Canarias con los hosteleros para que, por ejemplo, de alguna forma flexibilizaran las medidas y pudieran abrir el interior de los hoteles, de los restaurantes, con gente que estuviese vacunada, por ejemplo, ¿no? Aunque Ángel Víctor Torres tuvo que hacer declaraciones negando que en ningún caso se iban a tomar decisiones que no estuvieran amparadas en base científica y nunca en base política, ¿no? Bueno, pues aquellos que quieran ver más sobre esta noticia la pueden leer en Lancelot Digital, que hemos hecho un resumen pequeño, pero para que todo el mundo lo entienda, sobre esta noticia de última hora, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tomado como medida cautelar levantar las restricciones en hostelería, es decir, bar y restaurante, que imponía el Gobierno de Canarias por elevar de nivel 2 a nivel 3, en este caso a la isla de Tenerife. Oye, nada más que una puntualización, no, una reflexión. ¿Por qué no tomó esa decisión Lanzarote en su momento, no? Cuando estuvimos en fase 3 o incluso fase 4. Se estuvo planteando. Sí, se estuvo planteando, lo que pasa es que no se hizo. Es que por esa regla de 3, si lo que te está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que no puedes limitar no solo el interior de los restaurantes, sino también, digamos, el aforo de las terrazas, pues nosotros que estamos en fase 2 ahora y tenemos limitado el aforo de las terrazas, podríamos recurrirlo se iba a pronunciar en los mismos términos, se supone. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, Valentín y Pedro, yo creo que sería de tal escándalo que el Gobierno de Canarias no nos pasara a fase 1, que aunque hayan políticos aquí en Lanzarote que posiblemente todavía pretendan seguir castigando a los bares, restaurantes y en general a los ocios nocturnos y en general a todos los negocios, porque de manera directa o indirecta yo creo que se beneficiaría mucho si pasamos a fase 1, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. De todas maneras parece una tontería, pero no solo el ocio nocturno para la gente de aquí y tal, sino para el turismo peninsular. Si dice, oye, en Lanzarote está cerrado, el ocio nocturno, pues tampoco le interesa tanto venir, o sea que sí que influye mucho. Bueno, una buena noticia hoy es que un hotel emblemático, el nuevo Hotel Fariones, pues ya ayer abría sus puertas. Es verdad que es un riesgo que está corriendo la propiedad de ese hotel, pero realmente creo que era necesario, y lo creen ellos también, para dar un riesgo económico, para dar un impulso a la zona y empezar poco a poco a ir recobrando esa normalidad que todo el mundo busca, ¿no? Nosotros hemos hablado con el director del hotel y nos ha explicado que bueno, que ha empezado todavía con pocos clientes, pero que poco a poco ya empiezan las reservas.
Tal y como se tenía previsto, el Hotel Fariones de Puerto del Carmen ha vuelto a reabrir sus puertas con la intención de empezar a atraer al turismo de calidad en esta zona de la costa de Tías. Las previsiones es que a partir de este jueves se empiecen a registrar numerosas reservas, sobre todo con la celebración del Ironman este sábado. Recibimos a nuestros primeros clientes, principalmente clientes peninsulares y clientes del archipiélago, y a lo largo de los próximos días pues empezaremos a recibir un mayor número de llegadas, teniendo como fecha objetivo para iniciar una velocidad de crucero normal para toda la temporada de verano a partir del día 1. El día 1 a día de hoy es el día que más previsión de llegadas tenemos, y principalmente por la celebración del Ironman el próximo día 3. Uno de los atractivos del nuevo Hotel Fariones, ahora de 5 estrellas, es sin duda su variada oferta gastronómica y de restauración. Empezamos la apertura pues abriendo igualmente distintos puntos de restauración. Tenemos abierto el bar La Barra, el restaurante El Erizo, y a partir del propio día 1 pues empezaremos a darle también el servicio de buffet, tanto de desayunos como de cenas, a lo cual aprovecho el momento pues para invitar a todos los habitantes de Lanzarote y clientes que estén alojados en otros establecimientos a venir a probar nuestra gastronomía. Comienza pues el segundo intento del Hotel Fariones por recuperar la normalidad turística prepandemia y volver a llenar el que es uno de los hoteles más simbólicos de Lanzarote y de Canarias. Bueno, pues es una buena noticia, es un hotel nuevo, un hotel que marca sin duda una diferencia ahora mismo con los hoteles de la isla de Lanzarote, y que se ha hecho una inversión de más de 40 millones de euros, que se dice fácil en estos tiempos. Vamos a ver si tienen suerte y funciona. Todo apunta que si el turismo viene a Lanzarote, una parte importante va a elegir ese hotel. Y además a la gente de Lanzarote, que ya no solo por curiosidad que quieran ir a verlo, pues se le tiene las puertas abiertas, según nos ha dicho la propiedad, para ir a verlo, para ver las magníficas instalaciones, tomarse una copa en la terraza y también incluso comer. Bueno, tenemos creo que en este caso al consejero delegado de los centros turísticos, a Benjamín Perdomo. Buenas tardes, Benjamín, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos con dos cachivachis en las orejas, a ver si acaba la pandemia para poder sentarnos en el mismo sitio. Efectivamente, Benjamín, y aquí no sé por qué tiene usted la suerte de siempre coincidir con Valentín, al que llamo muchas veces Benjamín, pero bueno, y a usted Valentín, siempre me hago un lío que no es normal. Bueno, don Benjamín, lo que ya usted había avanzado, pues al final se daba ya de manera oficial. Los centros turísticos ha obtenido beneficios más de 150.000 euros en el año 2020, en año de plena pandemia. ¿Cómo es eso, don Benjamín? Bueno, ¿cómo es eso? Haciendo las cosas bien, gastando poquito y justo, o lo justo y lo necesario, ahorrando mucho, no despilfarrando y bueno, y haciendo las cosas bien, ¿no? A pesar de todo lo que se dijo durante el año 2020 y a pesar de todas las barbaridades que muchos dijeron sobre los centros, incluso sobre mí, que también se habló y se escribió bastante, incluso hasta faltándome el respeto, insultándome muchos, ¿no? Pues bueno, la realidad es la que es. Un auditor, los auditores de la empresa han dicho que la empresa está en beneficio con 150.000 euros. Y lo más importante de todo, que es una de las cosas que se escribe en esta auditoría y que no se escribía en otras, es decir, que la empresa no corre ningún tipo de riesgo de disolución, cosa que sí ponía en anteriores auditorías. Y en esta, pues oye, pues se han hecho los ajustes que se tenían que hacer, se ha reducido los gastos de la empresa, así que pues bueno, pues estamos contentos, tranquilos, y sí es verdad que al igual que el 2020 se cerró en positivo, ahora nos queda un 2021, Jorge, que es difícil, que es complicado y que volvemos otra vez a la casilla de salida, por así decirlo, en el que llegando a diciembre podremos decir si tenemos pues unos pequeños beneficios o unas pequeñas pérdidas, y si tenemos pérdidas pues se asumirán, pues, como no puede ser de otra manera porque pasamos de un año difícil, pero bueno, creo que lo podremos cerrar en positivo, creo. Vamos a ver. Ahora entraremos en el futuro, pero ya para aclarar lo del 2020, que usted ya se aprobaron esas cuentas en el Consejo de Administración del pasado viernes, creo que fue, si no me equivoco, o del jueves, no recuerdo. El viernes. El viernes. Para aclarar un poco, para que la gente sepa, vamos a ver, tuvieron que entrar turistas porque la plantilla solo creo que tiene un gasto de 12 millones de euros. Sí, efectivamente, claro que entraron turistas, es que nosotros lo repetíamos constantemente
y decíamos constantemente que a pesar de que hay pocos hoteles o a pesar de que hay pocos apartamentos, sí es verdad que había muchas villas y había gente que entraba en la isla, que nos visitaba, y que todo aquel que entraba por la isla pues pasaba por los centros turísticos, con lo cual pues oye, pues eso nos ayudó a salvar las cuentas, evidentemente. Es decir, al final hay que entender que la empresa pública ya no es solo que tenga que funcionar como cualquier empresa privada, que es lo que es decir, es el objetivo que me he marcado, ¿no? Es decir, que los gastos estén controlados, que todo se mida al milímetro. Y luego, oye, somos una empresa que tiene una función pública de imagen y de prestigio hacia la isla de Lanzarote, es decir, y que no podía cerrar y que tenía que seguir abierta porque era una cuestión de posicionamiento turísticamente. Yo no me imagino si durante los meses de septiembre, octubre, los meses de agosto, los centros turísticos hubiesen estado cerrados. Eso hubiese sido para la isla de Lanzarote un impacto tremendamente negativo, con lo cual, pues bueno, la apuesta fue acertada, fue decidido el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de los centros, y bueno, el tiempo nos ha dado la razón y yo sé que pues a muchos les pesará, pero a otros, pues bueno, lo único que hace es constatar que la decisión que tomamos era la correcta. Pedro. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, tampoco hay que imaginar mucho lo que significa un agosto cerrado en los centros, porque cuando en este caso estaba en la oposición el Cabildo, cerraron un mes de agosto y se sabe más o menos lo que costó, ¿no? Así que no hay que imaginarlo. Pero por una huelga. Sí, por una. Pero estamos hablando de imaginarte los centros cerrados. Cerraron. Se perdió muchísimo dinero. No, pero eso es un debate que podemos tener de cómo gestionaron la huelga y cómo los invitaron a ir a la huelga. Es que no estoy entrando a polemizar. Yo estoy diciendo que se sabe cuánto se pierde en un mes con los centros turísticos cerrados y concretamente en el mes de agosto. Sí. Porque por olvidarle el pasado no quiere decir que no exista, ¿no? De todas maneras, y sí me voy a referir ahora a los trabajadores, el otro día el comité de empresa lo que sí sacó fue un comunicado apoyando la buena gestión, en este caso de Benjamín Perdomo, al frente de los centros de arte, cultura y turismo. ¿Ves que no era tan negativa la pregunta? Hombre, si él sabe que te iba a hacer esa pregunta, te lo hubiera dejado. No, claro. Yo antes no pregunté, antes recordé, nada más. Sí. Bueno, pues agradecido a los trabajadores, porque el comité de empresa representa a todos los sindicatos que están dentro de la empresa, pues agradecidos al trabajo. Yo siempre he dicho que esto no es una cuestión solo de Benjamín, de la forma de dirigir la empresa, sino es una cuestión de todos, que la verdad que siempre he tenido pues el apoyo de todos los trabajadores, sindicatos y la gente que no está en los sindicatos. Todo el mundo ha entendido el camino, todo el mundo ha entendido que esta empresa pública tiene un futuro envidiable si hacemos las cosas bien y si ahorramos y si gastamos lo justo y lo necesario. Y la verdad que pues oye, pues muy contento, y al final pues ellos también ven y la necesidad de trasladar que oye, que el problema que durante 10 años habían marcado a fuego contra unos trabajadores, pues no eran ellos el problema era que se gastaban demasiado pues en muchas fiestas, en muchos amigos y demás. Esa era lo que sucedía en los centros. Y yo por lo menos, yo que el otro día tuve la oportunidad de hacer un programa especial en el Mirador, yo dije que por lo menos los trabajadores que estaban ahí estaban muy contentos con la situación con respecto a las relaciones que hay con los... Yo no digo que lo de antes estuviera mal, sí. Porque yo por lo menos también veía buen ambiente, salvo con el comité de empresa, pero me da a mí que estaba bastante politizado también. ¿Hasta dónde pueden llegar, Benjamín? Estamos en época mala, en una época buena, ¿hasta dónde pueden llegar? Ya que se pueden hacer, se ha hecho una auditoría, en este tipo de cálculos se puede saber hasta dónde se pueden llegar en beneficio a los centros turísticos, con una época normal, vamos a decir. Claro, es que vamos a ver, nos queda un 2021 complicado, es decir, yo ya lo aviso y lo pongo, es decir, nos queda un 2021 complicado en el que a final de año se sabrá si podremos ajustar a beneficios o a pérdidas, porque durante 6 meses, pues oye, más que 6, durante 3 meses no ha habido el turismo que al que estamos acostumbrados. Yo creo que un turismo, es decir, una normalidad de turistas con ingresos, haciendo las cosas bien, yo calculo que para 2022-2023 el beneficio de la empresa tiene que estar y tiene que rondar casi los 4,5 millones de euros, 5 millones de euros.
un dineral. Es un dineral. Sí, Valentín. Consejero, ¿qué tal? Buenos tardes. días. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Valentín. No, a ver, decías antes una cosa de que por mucho que le pese a la oposición que haya, por ejemplo, no supongo, ¿no? Que haya beneficio, creo que no sí. Todo el mundo querrá que los centros turísticos tengan, pues vayan bien. Sí, no, porque al fin y al cabo es una empresa pública, es decir, es una tontería que los partidos políticos utilicen, digamos, las cuentas de los centros turísticos con fines electorales, pues ha pasado siempre, ¿no? Pero vamos a ver, y hay una cuestión que hay una auditoría, para mí eso es la prueba del algodón, quiero decir, yo en eso confío ciegamente, si hay una auditoría y se dice que hay unos beneficios, pues si la oposición además tiene acceso a ella, porque la tiene, supongo, a través de cosas de administración puede ver perfectamente, y no ha hecho críticas, oye, pues chapó, porque ha funcionado, pero uno se pregunta, desde la ignorancia en aspectos económicos, ¿cómo era posible que en un año, 2020, con la que ha caído, con las empresas, con los hoteles cerrados, incluso la Fundación César Manrique, que también es, digamos, visita obligada, por ejemplo, o sea, porque es verdad que todo el que entró en Lanzarote fue a los centros turísticos, eso es evidente, pero por ejemplo la Fundación César Manrique también le ha pasado y ha cerrado, ha hecho un expediente de regulación de empleo y en los centros turísticos no se hizo y aún así obtuvo beneficios, como una cosa bastante difícil de entender, pero se supone que ha sido así. Yo no sé cuál es la clave del éxito de que haya habido, aunque sea un poco de beneficio. Pero vale, ya llaman Benjamín, dicen Benjamín y el extraño caso de los centros turísticos. No, mira, esto es muy sencillo, Valentín. La pregunta tiene que ir en otra, y te lo digo sinceramente, la pregunta tiene que ir en otra dirección. Es decir, ¿qué se hizo durante los años anteriores que con récord de turistas los beneficios de los centros no superaban el 1.200.000 euros? Eso es lo que hay que preguntarse realmente. Es decir, ¿cómo es posible que sucediera eso? Pues yo lo único que he hecho ha sido poner control, saber exactamente qué hay en todos los centros, utilizar a la plantilla, y cuando hablo de utilizar es saber moverla, saber cubrir necesidades con el personal que teníamos. Pues la restauración ha dado un vuelco tremendo, es que, pues bueno, no sé, es decir, yo creo que se han puesto muchos factores, muchos cortafuegos. Cuando tú tienes muchos grifos abiertos durante todo el día, con cerrar el agua, pues oye, pues ya vas viendo cómo vas cortando dinero. ¿Tú piensas que solo en contratación de TT, por no mover a los nuestros, por no mover a la plantilla o por no, es decir, o por seguir contratando? Es que yo ya no sé ni qué pensar sobre las contrataciones de TT, es decir, porque veías a los nuestros mirando para la pared y contratando de TT. Son 2 millones de euros, es que se dice pronto, es decir, no es... Y eso, Benjamín, pagando se supone los cánones y sin balón de oxígeno económico del Cabildo y sin créditos que... No, yo no he tenido ningún balón de oxígeno, yo no he tenido ningún crédito del Cabildo, es decir, nosotros no hemos tenido ayuda absolutamente nada. Ahora bien, es como te digo, es decir, es saber las posibilidades que tiene la empresa, hasta dónde puedes llegar, cómo puedes ir gestionando toda esta crisis. Es decir, es lo que tienes que ir pues viendo. 2020 cerró con una caja de 450.000 euros de tesorería, eso lo ponen las auditorías, con lo cual, oye, es ir sabiendo poco a poco gestionar pues el dinero y gestionar todo lo que va ocurriendo, ¿no? De todas maneras, entraron, si no me equivoco, 8 en millones, se facturó 8 millones de euros en turistas, es decir, gente que pagó su entrada, ¿no? Sí, no, 8 millones, sí, bueno, más, es decir, son 8 más 5 me han dicho entre... Sí, efectivamente. Entre lo que son la hotelería, restauración, sí, es que usted, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Ayer, ¿vale? Ayer y yo pongo el ejemplo del restaurante Timón Falla, porque después el resto también va funcionando bastante bien. El restaurante Timón Falla, ayer lunes, facturó más, es decir, o facturó casi lo mismo, bueno, un poco más, que un día normal de restaurante de Timón Falla en 2018. Es decir, claro, pero las cosas hay que hacerlas bien. Ya no tenemos una carta de 70 platos, solo tenemos una carta de 12 platos, no hay mermas, todo se aprovecha, nada se tira, es decir, se hace comida de reaprovechamiento. Oye, pues todo eso, quieras o no, facturas lo mismo que facturabas en el 2018, pero sin embargo compras un 40%, un 35% más barato que comprabas antes y claro, no tienes ningún tipo de merma. Pues usted imagine si los restaurantes ahora empiezan a facturar, los restaurantes de los centros, yo ya lo dije en su momento, cuando tengamos un año entero normalizado,
con eventos, con bodas, con bautizos, es decir, oye, facturaremos, pondremos la restauración de los centros, perdón, en beneficio. Usted lo acaba de decir, en un año como este, en un año 2020 como este, los restaurantes de los centros facturaron casi 3 millones de euros, es que se dice pronto. De todas maneras, yo sigo insistiendo, yo sé que usted no comparte esa idea, que comparte otra mucha gente, de que yo siempre he dicho que fue un acierto el tener los centros turísticos abiertos cuando ya se acabó el estado de alarma, por lo que usted bien decía, que yo creo que era lo mínimo para dar un poco de normalidad a tanta crisis, ¿no? En cambio, soy de los que creo, porque lo haría en cualquier empresa, lo hizo la Fundación San Manrique, que a lo mejor había que limitar el número de trabajadores y poner una parte de ellos en ERTE con unas medidas especiales para que no perdieran, digamos, ingresos con respecto a sus compañeros, pero se hubiera ahorrado una cantidad de dinero que a lo mejor ahora, como usted bien dice, en 2021 pues se hubiera necesitado, ¿no? Sí, pero Jorge, yo también te digo, y te lo he dicho un montón de veces, Sí. Si no hubiésemos sido los centros turísticos y esto hubiese sido una empresa privada, desde que Pedro Sánchez hizo la rueda el 13 de marzo del 2020 declarando el estado de alarma, hubiésemos hecho un ERTE. Es decir, cuidado, es decir, yo siempre he apoyado que las empresas privadas puedan hacer un ERTE. Ahora bien, una empresa como esta, en la situación en la que yo me la encontré, y sabiendo el recorrido que podíamos tener y lo que podíamos hacer durante estos 3 meses de infraestructuras, de arreglar los centros, de dejarlos bonitos, en condiciones, Pedro lo decía, y te puede decir cómo estaba el Mirador y cómo reluce el Mirador y Jardín de Cactus, que son 2 centros en los que ha estado, cómo podíamos cambiar y hacer los 65 pliegos a concurso que hicimos, porque nadie durante la pandemia, y usted mira cualquier ayuntamiento de la isla, pero no solo de la isla, sino del resto de Canarias, mira cualquier cabildo, no solo el de Lanzarote, sino del resto, los centros turísticos y los trabajadores sacaron 65 pliegos a concurso. Eso fueron 3 millones de euros de ahorro. Es decir, uno también tiene que jugar con esas, tiene que saber lo que podías, es decir, hasta dónde podías llegar y hasta dónde podías estirar, por así decirlo, o las cosas que tenías que hacer. Sí, me pregunta por aquí por WhatsApp, Benjamín, si una curiosidad, si la auditoría, la empresa que audita las cuentas, ha sido la misma que ha auditado en anteriores ocasiones, si lo ha hecho con el anterior grupo de gobierno, quiero decir, porque eso influye mucho en conocer el estado de la empresa, y sobre todo para que no sea, oye, que tú contratas una auditoría a la carta, y, oye, quiero que esto que me salga positivo, no, pues digo, quiero decir, es fundamental saber que la empresa auditora es una empresa que no hace auditorías a la carta, sino que hace una auditoría para saber el estado real, ¿no? Mire, la auditoría fue la que nos auditó en el 2018, en el 2019, en el 2020, nos auditará en el 2021. La auditoría, tú piensas que nadie se puede quemar las manos, me refiero, es decir, y además, en uno de los puntos, no me acuerdo cuál era el punto, decía, aquí no se ha utilizado ningún cambio de criterio contable que se venía estableciendo durante años anteriores. La auditoría es tan seria como que al Grupo Lancelot, a sus socios, pues es auditor de varios socios del Grupo Lancelot. Es decir, fíjese usted, si no es seria la empresa, que audita a varias empresas que son socias de este grupo de comunicación. Con lo cual, ya empezar a decir, que no lo digo que lo digas tú, sino los mensajes que mandan, que decir que los auditores te pueden poner cualquier cosa que no sea real, eso no puede suceder. Benjamín, ahora mismo con la fase 2, en este caso tampoco se ha visto muy afectado los centros turísticos, me refiero por el tema de los aforos, porque tampoco, tampoco hay tanta gente como para llenarlos, ¿no? No. Lo único que nos afecta en la fase 2, las noches de jameos, que son los viernes que hacíamos la cena más un concierto después, lo único que nos afecta es en los conciertos, es decir, porque como, corrígeme si me equivoco, no me acuerdo muy bien la hora, pero creo que a las 12 ya tienes que estar, se cierran es decir, no puedes estar más de las 12, sí. Con lo cual eso es lo único que nos afecta, es decir, nosotros damos la cena, que por cierto no ha parado de estar lleno lo de las noches de jameos por la cena, menú a 65 euros y a 55 euros el menú, es lo único, no podemos hacer los conciertos. Sí, es verdad que ofrecemos una copa y hacemos una copa de invitación y después ya, pues el concierto, una vez que nos pasen a la fase 1, es cuando podemos otra vez establecer las noches de jameos con sus... ¿Qué era lo que le voy a preguntar? ¿Usted no cree ya que deberíamos estar ya en fase 1 por los datos que tenemos?
Pues Jorge, yo no soy quien tenga que responder, pero mire, todo el mundo hablaba de que si Tenerife tenía que estar en fase 1, lo pusieron en fase 1 y ahora debería estar, lo que dicen, que hasta en fase 4. Yo creo que hay que ir con calma, no creo que hay que precipitarse. Yo entiendo el ansia, entiendo pues las noticias de algunos, el intento de crear incertidumbre, pero es que estamos en un momento tan complejo de una pandemia que de un momento a otro estás bien y a la semana tienes un montón de casos y un montón de problemas. Fíjese, ya, pero hombre, pero hay que seguir criterio homogéneo para todo el mundo. Si Fuerteventura, que tiene más casos que nosotros, está en fase 1, pues no tiene mucha lógica que nosotros estemos en fase 2. Sin duda. En cualquier caso, yo creo que ya, por lo que me dicen, el próximo jueves se va a acordar ya definitivamente pasar a fase 1. Sí, sin duda. Y luego, ¿cómo resolvemos el tema? Que yo no digo todos, pero ¿cómo resolvemos el tema de los estudiantes? Ustedes han visto lo que pasó en Mallorca y lo que está sucediendo de fiestas pues al final de chavales, que no son todos, es decir, que hay gente magnífica que se comporta, que sabe de la situación, pero mira lo que estamos viendo. Hombre, 400 afectados en Mallorca que están en 8 comunidades. En general han dado una buena, en toda España, una buena... Sin duda. Un buen ejemplo, porque durante toda la pandemia la verdad que ha habido muy pocos contagios. No, y en el caso, pero estás hablando de colegios, no de fiestas universitarias. Sí, no, pero me refiero en general. Pero claro, en esto yo entiendo que esta gente cuando van a una isla después de 9 meses están... Pues oye, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Esto es un caso excepcional, de todas maneras, lo que ha pasado en Mallorca, ¿no? En este caso en Baleares. Benjamín, ¿qué se van a encontrar la gente que vaya? Bueno, en este caso van a ser solo los deportistas, pero por fin parece que ya se abre el islote de la Fermina, ¿no? Que sea para el Campeonato del Mundo y sobre todo si ya tienen fecha, para los que no somos piragüistas ni deportistas ni nada, podamos ir a verlos. O verlo o disfrutarlo. Se abre entonces, para que la gente lo sepa. Sí, se abre el día de... el sábado. El sábado. Sí, pero es para los deportistas. Es para el evento internacional de piragüismo que va a haber, es decir, no está abierto al público, es para el evento internacional de piragüismo. Es decir, que no se puede entrar, para entenderlo. Exacto. Y luego, sí es verdad que la fecha está de apertura de una gran inauguración, de como corresponde. Hoy nos sentábamos, tanto la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, como la presidenta del Cabildo, Loli, a cerrar pues fechas y a cerrar pues una inauguración en condiciones. No te voy a poner el día exacto de julio, pero en julio... En julio sí, yo creo que en julio. No te pongo el día, porque basta que te diga el 15 para que sea el 18 y entonces ya me equivoque por una cuarta vez. Antes de terminar el mes es la intención de abrirlo. Sí, bueno, tendremos que empezarlo, ¿no? Porque yo tengo una duda, Benjamín. Va a haber cafetería, pero inicialmente en el proyecto había también algún tipo de restauración al margen de la cafetería y eso lo echó atrás Costa, si no me equivoco, ¿no? No, lo que echó Costas para atrás es la tienda. ¿Te acuerdas que dijimos que la resolución de Costa no se había emitido porque ellos no veían que tuviésemos una tienda? Pero sí, la apertura es que sea una cafetería, que empecemos con una cafetería y poco a poco que vayamos cogiendo ritmo y poco a poco que vayamos cogiéndole pues la forma de trabajar a la Fermina y sepamos cómo, pues, ya veremos si será restauración, si se mantendrá una cafetería. Allí va el observatorio va un observatorio costero, Arrecife tiene su local, va el observatorio del cambio climático de la ONU. Es decir, y van a haber muchas actividades y muchos eventos junto con la cafetería pues, que llevarán los centros y que tendrá el mantenimiento de toda la Fermina. Pero más adelante, pues a medida que vayamos caminando, como digo, y a medida que sepamos cómo usarlo, por así decirlo, para no llegar a abrir un restaurante y no saber si caminamos en la dirección correcta o no. Entonces, poquito a poco abrimos una cafetería que la porque gente tiene piscina y es gratis, o sea que entrará a partir de la fecha de la inauguración, entrará aquí todo el mundo y podrá bañarse en la piscina sin problema. Bañarse no, todavía no, poco a poco, vamos a ir con calma, Primero solo va a ser para visitarlo. Exacto, visitarlo y poco a poco le vamos a ir dando contenido y poco a poco le vamos a ir dando, oye, pues la velocidad que tiene que tomar. Yo creo que será un espacio fabuloso para hacer eventos. Vienen más eventos también en la Fermina que ya se están confirmando, así que bueno, yo creo que... Sí, pero para aclararlo, porque la gente puede crearse confusión, simplemente se abre de manera primero puntual, con una cafetería, que yo creo que es acertado, porque meterse todavía ahí como están las cosas es que no tiene ningún sentido. Con una cafetería y para hacer eventos está perfectamente
habilitado para realizarlo. Ahora, lo de la piscina es lo único que, bueno, no sé por qué no se puede utilizar, por cuestiones de seguridad o... No, bueno, porque eso también va con un servicio de temporada, hay que poner vigilantes, por eso lleva su proceso, pero que en un futuro sí se le dará uso. Sí se podrá utilizar. Sí, claro. Bueno, pues no sé, Pedro, si quieres hacer la última pregunta. No, a mí me parece normal, pero yo no encuentro muy lógico no utilizar la piscina de un primer momento cuando el espíritu del islote de la Fermina, entre otros, tiene la piscina. Pero bueno, ustedes sabrán por qué toman ese tipo de decisiones. Ya que estamos con apertura... Sí, es verdad, sabes que también estamos en un proceso de juicio con la empresa que hizo la piscina y que se tiene que solventar, porque nosotros creemos que todos los problemas que tenemos en la piscina, como no puede ser de otra manera, es de la empresa que se hizo, y será un juez quien diga si fueron ellos, si hay vicios ocultos, si no se hicieron las cosas bien y demás. Ya que estamos hablando de apertura, el almacén, lo nuestro va cuando, porque es que lo del almacén, algunos los llamo de menos. Una vez que Pedro se nos va a morir si no lo abre. No, yo no me voy a morir por eso, pero a lo mejor algunos, si no lo abres pronto, por la edad que tiene, ya que me aludió a mí, yo aludo a otro. No, poco a poco. Vamos a abrir la cafetería primero de la Fermina, creo, ¿no? y vamos a abrir la cafetería de la Fermina y después ya iremos avanzando, poco a poco. No tengas tanta prisa, Pedro. Yo por Jorge, ¿eh? Bueno, tú piensas que mi prioridad absoluta es cuidar tu salud, que ahora que está... Sí, ¿verdad? Tú preocúpate de los centros, no te preocupes, yo ya me preocupo. Tengo a mi madre ahí que está siempre ahí. Bueno, Benjamín, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. En otra ocasión, venga, buenas tardes, nos vemos. Hasta luego. Bueno, Benjamín Perdomo, en este caso consejero delegado de los centros turísticos, que se conocía el viernes, ya de manera oficial se presentaba y se aprobaban las cuentas de 2020, donde asombrosamente, pues para muchos daba beneficio, 150.000 euros, cuando ha disminuido de manera drástica la asistencia de turistas. Es verdad que los primeros 2 meses de 2020, tanto enero como febrero y parte de marzo, fueron los principales meses donde se recaudó gran parte de esos 8 millones de euros por visitante, por restauración y tiendas fueron 5 más, que fueron los que de alguna manera... No, fueron meses de récord, pero sí es verdad que, por ejemplo, le hacía Valentín la pregunta con respecto a los canon. La versión de los centros es que sí lo están pagando, tú le preguntas a los responsables del ayuntamiento, les están pagando, pero en una parte, y están reclamando la totalidad de lo que han facturado otros años. Es lo que decía yo. Las instituciones, es verdad que tampoco han entrado. Pero es que pagan según entradas. Según las entradas. De todas maneras, eso debe figurar en la auditoría, es decir, si se ha pagado toda la deuda que hay en relación con el canon por la venta de entradas o no a los ayuntamientos. Benjamín ha dicho que en 2020 se ha pagado todos los canos, lo que pasa es que evidentemente es muy reducido. Y lo que dice Pedro, lo que pasa es que los ayuntamientos consideran que tiene que haber mayor compensación, porque por ejemplo el tema de Aría llevaba más dinero porque no solo es por las entradas, ¿no? Pero era por otro tipo de circunstancias como la cueva. Quiero decir, él dice que sobre todo hay que buscar la pregunta de por qué estos datos a la gestión anterior, partiendo de la base de que efectivamente pueda, digamos, vamos a comprar la moto a perdón, y que en las anteriores gestiones haya habido cierto despilfarro. Lo que es bastante inaudito, sorpresivo, es que en un año de pandemia, con el cero turístico, se den estos datos. Pues yo imagino que habrá un montón de gente de empresas turísticas, de hoteles que estarán diciendo, oye, explícame cómo lo que sí hay que alegrarse es que la anterior gestión del Partido Socialista al frente de los centros turísticos fue un verdadero desastre. Y yo me alegro por lo menos que ahora con Benjamín la cosa haya ido bien. Por cierto, que de sabio es rectificar, porque no es el primer consejero delegado de los centros que pusieron en esta etapa. Hay que recordar el desastre total y absoluto a la hora de elegir a una persona que tenía unos inconvenientes por temas familiares con respecto a las deudas por los centros turísticos, que también les ha costado, por no hablar de que empezaron también con el tema de las estatuas, del museo, de todas maneras, etcétera. Es evidente que hay un componente político muy importante en el tema de los centros turísticos, en la decisión de no acudir en ERTE, porque los 3 meses que estuvieron completamente cerrados no tenía ningún sentido que se estuviera pagando, pues casi 3 millones de euros como se pagaron en personal con los centros turísticos cerrados. Hay una discusión de que al ser una empresa pública no podían hacerlo, hay otros que dicen que... hay precedentes de que se podía hacer. De hecho centenares de empresas turísticas de otros municipios
en España se cerraron. En Tenerife mismo, el lago Martianes. Y fíjate cómo los trabajadores estaban agradecidos de que no fuesen alertes, que vamos, no tuvieron ningún problema en establecer el tema de salir de vacaciones por turnos, irse la mitad por la turnos, movilidad, todo. Claro. La verdad es que hay un cambio de comportamiento a bien por parte de pero los porque trabajadores podrían de los haber ido a centros, ERTE sin ningún tipo de problema. Es que le deben la vida. Claro. Pero bueno, hombre, le deben. Yo soy de los que piensa que a los políticos nunca se les debe nada, todo lo contrario. No, ellos a le deben la nosotros. vida, me refiero que Ellos no a haya nosotros. tomado la decisión que parecía lógica en aquel momento, que era Pero cuando estuvo es una cerrado opinión los personal. 3 meses, lo lógico hubiera sido que si fuera alerta y hoy no hubiéramos ahorrado pues del orden de los 3 millones. Cuando yo comparo con la Fundación César Manrique, no digo que la Fundación César Manrique sea una empresa pública, es una fundación, pero es cierto que tiene el mismo objeto social que los centros turísticos, que son visitas, ahora mismo han abierto, oiga, todavía sigue gente en ERTE, me han dicho desde la propia fuente cercana a la fundación, más de la mitad de la plantilla sigue en ERTE, han abierto de manera, pues poco a poco irán incorporando a medida que van incrementando el número de visitantes. Pues son dos tipos de gestión, los dos opuestos, pero es verdad que evidentemente creo que han hecho lo que debían. Es verdad que también mucha gente, a mí por lo menos me paraban por la calle pues turistas, los pocos turistas que se veían y preguntaban si la Fundación César Manrique estaba abierta. Yo me alegro que esté abierta ahora, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir es que está abierta el tema de las entradas, porque es donde pueden recaudar dinero, evidentemente. Y si no, ¿qué es lo que está abierto? No, pero que tiene lógica. ¿Eh? Que tiene A lógica. opinar y opinar antes de tener que abrir la puerta. Que tiene lógica que sea así. Yo me refiero ahí, no estoy criticando a la Fundación. Digo que es un criterio, yo tampoco, que es un criterio de saber llevar una empresa, simplemente. ¿Cómo va a abrir en los meses de... ¿Cómo va a mantener al personal en los meses de pandemia? En los meses de pandemia. Pues no se puede. Por ejemplo, los medios de comunicación lo hemos tenido más complicado, mucho más complicado. No, pero hombre, han estado las instituciones aquí insulares y locales y regionales para echarnos una mano. No solo porque casi no se ha recibido, ni siquiera ha aumentado la publicidad, que es una cosa que realmente simplemente por apoyar la industria periodística que estamos ejerciendo como un tema lo que hizo público. el gobierno central hacia todas las cadenas de televisión, Por que ejemplo, es la misma política, ¿por qué no la por llevaron a cabo ejemplo, aquí? pues aquí es todo lo contrario. O a todos los Para medios. que lo en sepan general. todos los lectores, nosotros lo hemos mantenido de milagro, como casi todos los medios de comunicación de esta isla y de Canarias y de España. Pero es que hemos recibido menos publicidad en este año que nunca, tanto del Cabildo como de cualquier otra institución pública. Es verdad que hay algunos ayuntamientos que han hecho un esfuerzo, que han mantenido por lo menos la publicidad, porque al fin y al cabo nosotros somos empresas esenciales en este caso. De hecho, fueron de las pocas que en plena que siguieron funcionando, pandemia, pero sobre todo en pleno estado de alarma, que se cerró todo. Lo único que estábamos abiertos eran los medios de comunicación y esta empresa en concreto pues no ha cerrado ni un solo momento. Como diría la presidenta, es que estos 2 años que ni cuentan, así que a ver, ¿quién ha comido estos 2 años? Bueno. Aparte de ellos, ¿quién ha comido? ¿Quién ha respirado? ¿Quién ha tenido que pagar? Nah. Por cierto, hablando de eso, leí la carta de opinión que ha escrito la presidenta del Cabildo por estos 2 años y me ha sorprendido muchísimo, solo ya en el primer párrafo habla de una gestión humillantemente, no sé, o sea, viene a decir que Pedro Sanginés ha humillado a la institución de forma, y me parece que es como excesivo el protagonismo que le da la presidenta no solo a su antecesor, sino el hecho de que a Coalición Canaria y a Pedro Sanginés lo votaron en las elecciones y de hecho sin ninguna mayoría, que está apoyado por ellos en muchas ocasiones. Y no, exacto, y en las últimas estuvo a 100 votos, quiero decir que denostar de esa forma al anterior gestor público, sea quien sea, es que me da igual, aquí no es una cuestión de partido, es que me parece que como que asumir casi que ya el Cabildo es tuyo, menos mal que llegaste tú y salvaste el Cabildo y la institución, me parece excesivo. Que esto, por mucho que se repita, yo creo que la gente, precisamente, si algo valoró de la gestión del anterior grupo de Pedro Sanginés fue la gestión, si algo se valoró, es decir, tanto fue así que a pesar de todo lo que se hizo contra Pedro Sanginés, pues finalmente no salió como presidente, pero salió con más votos de los que... 200 votos menos sacó. No, que salió él. A él le dieron más votos que el anterior legislatura. Sí, pero sacó 200 votos menos que el actual presidente del Cabildo, que en algunas ocasiones parece que tiene una mayoría, si no llega a involucrar a la plataforma del municipio de Aría,
para que pidieran el voto hacia ella, te cuento un cuento, pero de todas maneras eso ya es especular. Porque de hecho si no hubiera sido por ese pacto de conveniencia que le interesó a Astrid Pérez, que hoy en buena lógica desde su punto de vista le ha salido muy bien, pero evidentemente no hubiera gobernado el Partido Socialista, a pesar de los buenos resultados que obtuvo. Nosotros en el PP vamos volando para arriba. Bueno, don Pedro, vamos a publicidad porque vamos a hablar ahora precisamente con el senador autonómico Fernando Clavijo. Bueno, ya está con nosotros el senador autonómico de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que vamos a hablar con él de varios aspectos, pero sobre todo de esa polémica en torno a que Madrid, en este caso el gobierno de España, pues parece que no había respetado el Estatuto Canario, pero sobre todo el REF. Y ahora pues se ha abierto una negociación con el Estado tras aprobarse en el Parlamento de Canarias ayer, precisamente rechazar el recorte a las ayudas fiscales al cine, y se ha forzado por lo tanto a crear esa comisión bilateral, que es cuando hay algún tipo de problema entre Canarias y el Estado, ¿no? Parece, Pedro, que esta situación creó cierta tirantez dentro del gobierno de Canarias, en los socios sobre todo nacionalistas, en este caso Nueva Canaria y la agrupación socialista Gomera, que forzaron a Ángel Víctor Torres a apoyar esta postura, ¿no? Apoyado por prácticamente toda la Cámara, ¿no? Creo que fue por unanimidad, ¿no? Después se decidió no aceptar esa rebaja fiscal que está anclada en el REF y que el Estado quería reducir en un 20%. Yo soy de lo que creo, Valentín, no sé qué opinas tú, que este tipo de cosas es que el Estado, y sobre todo algunos funcionarios de Hacienda todavía, creen que Canarias tiene un privilegio con relación al resto de España, y no saben que esto, aparte de un fuero que viene desde los Reyes Católicos, que aquí tenemos unas condiciones que para poder desarrollarse la actividad económica, si no tenemos una serie de ventajas fiscales, sería imposible. Sí, vamos, yo recuerdo, este gobierno lo ha demostrado ahora con el tema de modificar el REF de forma unilateral, porque lo querían modificar de forma unilateral cuando hemos conseguido en Canarias algo que ha sido histórico, que es anclarlo al Estatuto de Autonomía. O sea, nuestra propia Constitución la habíamos anclado ahí, con lo cual nadie lo podía tocar, pues toma. Si no quería fumar, toma puro, ¿no? Perdona, pero es que ya tenemos a Fernando Clavijo, que hemos tenido algún problema de conexión, y le pido disculpas al senador autonómico de Coalición Canaria. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, ya por fin parece que se ha corregido de alguna manera ese error que para algunos creo que cometió el gobierno central al tratar de modificar el REF en el aspecto de las ayudas al cine, ¿no? A la producción de cine en Canarias, ¿o todavía queda mucho camino por andar? No, queda mucho camino, no se ha corregido. El gobierno, lo que se aprobó ayer en el Parlamento de Canarias fue el informe negativo a la ley de fraude fiscal. Pero el gobierno de España ha sacado un decreto ley donde, lejos de demostrar lo que nosotros veníamos diciendo que era un error según el Partido Socialista, y nosotros que era una estrategia premeditada para eliminar el diferencial, lo que han hecho con el decreto ley es dejarlo en 12.400.000 euros, es decir, lejos de los 18 millones y 20 millones que teníamos en Canarias reconocidos en nuestro REF, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos en esta primera fase, que es la ley, pero el gobierno de Canarias y el Parlamento va a tener que hacer un nuevo informe que entendemos que será desfavorable también al decreto ley que aprobaron el pasado jueves el gobierno de España. El decreto de ley famoso es el que te acusan algunos del Partido Socialista, que tú también al final apoyaste. No, bueno, uno dice que voté en contra, otro dice, la realidad es que el decreto de ley lo aprueba el gobierno en el Consejo de Ministros. No, el decreto de ley no, perdona, en este caso la enmienda que se presentó. No, la enmienda que presentó el Partido Socialista en ponencia, yo no estaba en esa ponencia porque formo parte de un grupo parlamentario y yo ni siquiera estaba en esa ponencia, por lo tanto es falso lo que Manolo Fajardo ha estado diciendo. Pero es que además a la hora de votar en pleno, donde yo sí estaba, se votan todo el paquete de enmiendas, y en ese paquete de enmiendas bajaba
por ejemplo, el IVA para los peluqueros, o se daba un plazo de 6 meses de adaptación para la modificación que querían hacer el impuesto de matriculaciones. Luego se votaban todas juntas. Yo en las enmiendas me abstuve, el Partido Socialista votó a favor, y en el Pleno sí voté a favor de la ley de fraude fiscal, pero sí las enmiendas. ¿Qué es lo que hice yo? Conseguir el apoyo de 6 grupos, al margen de, que lo sabe Manolo Fajardo porque está en la mesa, de presentar a la mesa, advertir a la mesa de que estaban modificando el RES por la puerta de atrás, cosa que lo estaban haciendo a escondidas de los canarios, pero lo que sí presenté es una enmienda para que quedase en 18 y 20 millones de euros, lo que es la bonificación, que es lo que dice nuestro RED. Y lo que hizo el Gobierno de España fue vetarlo en la mesa, alegando que perdía ingresos el Gobierno de España. Por lo tanto, en definitiva, en fin, yo pongo siempre el ejemplo, los hemos cogido con el carrito de los helados, intentando por la puerta de atrás cargarse el fuero canario, y ahora el Partido Socialista pues no sabe qué hacer, porque lo de siempre, en Canarias dicen una cosa y en Madrid Ángel Víctor Torres manda a sus senadores y a sus diputados a votar otra. Sí, señor Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, es evidente, claro, que ha habido, que el Partido Socialista en Canarias se ha dado cuenta de que quería meternos un gol en fuera de juego, ¿no? Eso es evidente por lo que pasó en el Parlamento de Canarias, ¿no? Pero hay una pregunta, una duda que tengo yo. En el REF se recogía la cantidad, o sea, en números enteros, los 18 millones, o se recogía que era una deducción del 80%, porque he oído esta mañana en alguna radio que hablaban de que puede haber que ese haya sido el motivo del error, que al aumentar, por ejemplo, digamos las deducciones por las producciones cinematográficas en otras comunidades autónomas, Canarias haya perdido peso específico. Entonces era importante saber si era 18 millones o era el 80% de deducción en comparación con el resto de España, ¿no? La disposición adicional cuarta habla del 80% para Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y del 100% para las Islas Verdes, Gomera, Hierro y La Palma. Por lo tanto, la disposición adicional cuarta habla de un diferencial del 80% y del 100%. Por eso la agencia tributaria, cuando se le hizo la consulta, la agencia tributaria, que fue lo que nosotros sacamos, establece que las bonificaciones son de 18 y 20 millones de euros, que el 80% de 10 millones, son los 10 que están en la península, más 80 más 8, 18, y en el caso de las Islas Verdes, 20 millones, que es el 100%. Luego, eso está claro, perfectamente claro. Lo que había, y es cierto que también está en el REF, es que como antes los incentivos eran de 3 millones de euros, establecía que en ese caso eran 5.400. ¿Por qué eran 5.400? Porque el 80% de 3 millones son 24, claro, igual son 5.400. Luego el diferencial siempre ha sido del 80%. Otra cosa, insisto, es de que haya un interés de otras comunidades autónomas para que ese diferencial desaparezca, porque entre otras cosas Canarias está siendo muy competitiva y está atrayendo las grandes producciones que se estaban haciendo en península. Pedro, a mí me gustaría cambiar el tema, si no van a sí, bueno, yo simplemente para decir, a veces, Fernando, tú también has estado como presidente del gobierno de Canarias, a veces hay que explicarle 2 o 3 veces a Madrid las cosas, porque más allá de los partidos políticos, a veces los propios funcionarios creen que Canarias tiene como una situación de privilegio, sobre todo en la fiscalidad, ¿no? Sí, porque bueno, el Estado centralista, entonces la pelea no solo con los partidos políticos centralistas, por eso hoy el PP cuando toque, la pelea es con los funcionarios también, ¿no? Entonces cada vez que hay un cambio, nosotros siempre lo hemos dicho, los canarios tenemos que pelear. Pensábamos que este REF anclado al estatuto era un logro histórico que nadie iba a tocar, y nos estábamos dando cuenta de que nos está modificando por la puerta de atrás. Es decir, hay más modificaciones que se están haciendo en el REF, se está modificando en la reserva de inversiones, se están haciendo modificaciones y no está siendo informado el gobierno de Canarias. Yo creo que o el gobierno de Canarias no está haciendo la tarea y protegiendo nuestro fuero, o está siendo informado, pero mira para otro lado, para que no nos enteremos. Claro, desde el momento que nos damos cuenta y lo registramos en la mesa del Senado, pues claro, se destapa todo el pastel. Y ahora ya no les queda más remedio que, por ejemplo, Román Rodríguez hablar de, y ahora el fuero no se toca, pero si eres el consejero de Hacienda, 2 opciones, o no te has enterado, y entonces es malo porque no estás haciendo tu trabajo, o te has enterado y pásalo. Luego, son muchas las modificaciones que se están haciendo, y el gobierno de Canarias, cuando nosotros estábamos trabajando, teníamos una oficina del gobierno de Canarias en Madrid que estaba atenta a todo eso. El gobierno de Canarias sigue teniendo una oficina de Canarias en Madrid, sin embargo, no está diciendo nada. Algo está fallando y desde luego eso implica pues problemas para Canarias y pérdida de competitividad.
Pedro Martín. Otro de los temas, Fernando, buenas tardes antes que nada, otro de los temas que ustedes han levantado la voz esta semana es precisamente el fenómeno, el drama de la inmigración y la nula respuesta, desde mi punto de vista, por parte del gobierno central, que prácticamente no está haciendo oídos sordos, y que el gobierno de Canarias está teniendo una actitud bastante dócil, ¿no? Estamos viendo, esta semana mismo llegaron 4 pateras a Lanzarote, pero llegaron otras tantas a toda Canarias. Afortunadamente no, iba a decir que aquí en Lanzarote no pasó una catástrofe como la de la semana pasada, pero sí a Gran Canaria fallecieron 2 personas. Parece que aquí la vida humana parece que no vale, por no hablar de otros condicionantes. También vino una narcopatera, el drama de la inmigración, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo se va a seguir desde tu punto de vista? ¿O crees que el gobierno de Canarias va en algún momento a cambiar de actitud? Porque desde mi punto de vista es bastante vergonzante esta docilidad que tiene con el gobierno central. El gobierno de Canarias es muy valiente con los débiles y muy cobarde con los fuertes. Y nos estamos encontrando, por ejemplo, yo ayer tuve la ponencia de migración en el Senado, donde, por cierto, no hay ningún senador canario. De los 8 senadores que tiene el Partido Socialista, ninguno está en la ponencia de migraciones. Y los trabajos se han ido retrasando por las dificultades de los ministerios que no contestan a los escritos, y ahora se va a posponer esta ponencia para el mes de septiembre. Mientras tanto, siguen viniendo muertos. En los últimos 13 días han llegado 1000 inmigrantes. Que además ya lo decíamos y lo sabíamos. Es decir, viene el buen tiempo, viene la calma y la gente quiere huir del hambre y buscar un futuro mejor. El tema, por ejemplo, con los menores inmigrantes es que es dramático ya. Es dramático lo que le están haciendo a Canarias. 2.600 menores inmigrantes. Pero es que hoy veíamos en una noticia, o veía yo en algunos medios, un intento de raptar a una niña para llevársela. O sea, es algo tan kafkiano que claro, yo, como es muy presente, a veces deja de estar en la primera línea de comunicación, de los medios de comunicación, pero sigue ocurriendo, y el gobierno de España sigue mirando para otro lado, y Ángel Víctor Torres sigue callado, y Loli Corrujo sigue callada, y Astrid Pérez, con ese pacto antinatura con el PSOE en Arrecife, sigue callada. No hay quien defienda a Canarias, y en Canarias, hayamos nacido o no aquí, todos los que hemos decidido vivir en Canarias, compartimos los mismos problemas, y necesitamos, porque estamos lejos por muchas circunstancias, instituciones que nos defiendan de verdad y que no agachen la cabeza ante Pedro Sánchez y les rían las gracias. Pues Fernando, vamos a terminar, pero simplemente creo que ayer pues llamaste, en fin, que la ministra Yolanda Díaz venía en plan colonizadora a Canarias. ¿Por qué exactamente? Hombre, yo le decía a la ministra de Trabajo que todos los indicadores en Canarias, con 360.000 personas, 277 en paro y unas 77.000 en ERTE, con un 62% de paro juvenil, su ministerio no había dado una respuesta singular a Canarias. Que la respuesta de los 42 millones de euros, eso fue algo que ya puso Coalición Canaria en los presupuestos en el año 2000. Y que desde luego no había pandemia ni tenía estos números, ¿no? Y la ministra lo que me vino a decir es que estaba siendo muy injusto porque ella, Canarias era una de las comunidades que más había visitado. Y entonces me enfadé, yo reconozco que me enfadé y le dije, mire, esa es una visión colonialista, a nosotros nos da igual que usted venga o no venga a visitarnos, lo que queremos es que resuelvan estos problemas. Y su ministerio está tratando a Canarias igual que a Galicia o igual que a Andalucía. Y nuestra situación es distinta, somos región ultraperiférica. Por lo tanto, esa actitud, esa época en que los virreyes visitaban a Canarias y la gente le rendía pleitesía, ya se acabó. Los canarios somos ciudadanos que tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles. Y al final le ponía el ejemplo de los ERTE y le decía, le hemos pedido, ¿dónde está el plan de rescate turístico? ¿Dónde están los ERTE específicos para Canarias? ¿Dónde está una política de choque para el empleo juvenil, para el desempleo juvenil, cuando tenemos un 62% de esa juventud que futuro va a tener? Y bueno, yo entiendo que no le haya gustado, pero yo tampoco voy a ir a caerle bien. Yo voy a defender a Canarias y desde luego a intentar, dado que el gobierno de Canarias no lo hace y dado que las instituciones canarias ahora no lo están haciendo, por lo menos Ana Laura Majo y yo, ella en el Congreso y yo en el Senado, vamos a intentar pelear por nuestra gente. Fernando, tenemos que ir, pero Pedro quería hacer una matización. Sí, no, una matización no, una cuestión con respecto a Nueva Canarias y Coalición Canaria, ese pacto que tiene, en el cual ustedes, por ejemplo, han cumplido esa alternancia en la alcaldía de Telde. Lo digo porque me vino a la mente que mañana está anunciado, creo que es mañana pasado, viene Pedro Quevedo a Lanzarote, que tiene que anunciar como si no fuera diputado de aquí de Lanzarote, pero bueno, me llama a mí la atención. ¿Confías en que Nueva Canarias cumpla el pacto como ustedes han cumplido, por ejemplo, en la alcaldía de Telde? Nosotros esperamos que cumplan el pacto porque en mayo del año que viene tendrá que renunciar Pedro Quevedo y será María Fernández la que
tenga el acta de diputada en el Congreso de los Diputados. Nosotros siempre cumplimos nuestros compromisos y nosotros esperamos y deseamos que Coalición Canaria, que Nueva Canarias en este caso, haga lo mismo. De hecho, en la convocatoria, perdona, aprovechando, en la convocatoria que parte de Nueva Canarias se dice el diputado nacional de la coalición Canaria, o Nueva Canaria, Coalición Canaria. O sea que si tiene la intención de no cumplirlo, pues digamos en la comunicación oficial no lo dejan ver. Creo que lo van a cumplir. Yo también lo creo. Yo creo que lo van a cumplir. Y por cierto, sería una vergüenza si no se cumple, ¿no? Todavía no está actualizado el tema de que ya no es alcalde de Telde porque lo agredieron, ¿eh? Es árbitro de fútbol, lo agredieron ayer y titularon "El alcalde de Telde es agredido". No es alcalde, es vicealcalde, pero bueno, no está actualizado ya. Don Fernando, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Venga, a seguir trabajando. Buenas tardes. Fernando Clavijo, senador autonómico por Coalición Canaria. Bueno, pues yo creo que efectivamente es bueno muchas veces. La gente no se da cuenta de la importancia que es tener una voz libre, en el sentido que más allá de que efectivamente pues todos los partidos hacen política, pero si no fuera por Ana Orama, por Fernando Clavijo y en ocasiones por el propio señor Quevedo, pocas veces se escucha los problemas reales que tienen las islas. ¿Por qué? Porque los partidos del PSOE y del PP, no porque no le interesen o le interesen más, sean peores que Fernando Clavijo, el senador de Lanzarote. No, lo que pasa es que tienen que... La disciplina del partido, claro. Y es lógico de alguna manera, ¿no? Claro, y ellos están más libres, tienen menos amarre para poder soltar todo lo que quieran, ¿no? Fíjate si es así también, que están viendo en Fernando Clavijo, me refiero sobre todo al Partido Socialista, una amenaza en el sentido de que, claro, como es un hombre muy activo a la hora de hacer preguntas, de intentar pedir las comparecencias de las ministras en temas de inmigración, en temas de turismo, etcétera, etcétera, pues lo que han hecho es una campaña ahí diciendo que no asiste a no sé cuántas ponencias, etcétera, cuando han mandado un vídeo desde Coalición Canaria diciendo las preguntas que ha hecho, que son superiores a las de los 8 senadores juntos, ¿no? Desde Canarias. No, pero lo que quiero decir, y la prueba del 9, es que si no hubiera estado ahora Fernando Clavijo en este asunto de las producciones, o no estuviera el propio Quevedo, que también se mostró crítico, no se hubiera, esto no se hubiera llegado, no hubiera, se hubiera anclado, no hubiera habido ningún tipo de intento de reformar. Y hubiera habido una modificación. Y eso hubiera perjudicado a que ahora muchas industrias están viniendo, incluso multinacionales, para rodar, cinematográfica para ahora rodar en Canarias. Lanzarote dentro de muy poquito. Claro, es que usted sabe lo que eso genera. Eso genera una actividad económica complementaria importantísima en Canarias. Aparte de ayudar a la propia industria audiovisual canaria, porque piden medios, piden aquí, subcontratan. En definitiva, es importantísimo. Pero ¿qué pasa? Que yo me imagino que el lobby cinematográfico español de otras comunidades dirá, oiga, que no están viniendo nadie aquí y están yendo todos a Canarias porque tienen un diferencial. Sí, Andalucía parece que tiró a través de su ministra, tiró mucho. No, pero mira, verdad, de todas maneras lo de no reconocer, lo de pensar que desde Madrid Canarias es una comunidad pues subvencionada, lleva no desde ahora, sino desde anterior. Me acuerdo cuando Montoro decía, como ministro, decía que cuánto dinero hemos invertido en Canarias, o cuando había estaba Soria de ministro, o el PSOE. Soria de ministra, y veía diputados del Partido Popular que decían aquello de que estábamos realmente subvencionados, ¿no? Sin conocer la realidad de las islas. Es verdad que Soria también tiraba para casa, ¿no? Porque Soria para estas cosas era también, e intentaba explicarle allí a los populares de Madrid cuál era la ventaja y desventaja que tiene una isla como el archipiélago. Por cierto, que ayer publicábamos una noticia en el digital, una cosa ya, pero que llama mucho la atención. La verdad que un pepino de casi 1 metro, y lo cultivó este señor, que no es otro que el chef Nizar, que conocerá mucha gente de Lanzarote porque lleva más de 30 años trabajando en la isla. Es en su pequeña finca que tiene en el valle de... Pues si es muy pequeña no le cabe tanto pepino de ese tamaño, de Jafarí, que es una zona preciosa y hay un microclima increíble. Y la verdad que es un pepino de unas dimensiones importantes. Se llama pepino serpiente, don Pedro, porque usted no lo sabía. No. Se llama pepino serpiente, también le llaman pepino melón, tiene muchos nombres. Y realmente se cree que, por lo que he podido ver en internet, que el más grande que se ha dado en el mundo, por lo menos que se tenga constancia, porque habrán otros que sean más grandes, pero no hay constancia de ello,
en este caso es de 1,5 metros. No está mal. Pues nada más O sea, que que no puede estar me queda medio metro. en el Tenía que tener un ranking poco de paciencia y dejarlo crecer en el medio ranking metro. de No, los está récords, ¿no? intentando dejarlo crecer más, pero ya creo que ya la planta no da más de Con una rodajita, esa te da entera para la hamburguesa, ¿eh? Una rodajita, solo ya tenemos una Como si hamburguesa. fueran pepinillos, ¿no? Pero pepino. Bueno, pues nos tenemos que ir, pero les anuncio que viene para el fin de semana una ola de calor y viento. En este caso, esperemos que no sea viento otra O sea que vez. todavía estamos a Marte, ¿verdad? Por si acaso. Sí, pero lo digo porque ya nos lo advierten desde el Centro de Meteorología de la EMET. Pues muchas gracias, don Pedro. Hasta el jueves. Ahí le está esperando hoy su potajito. No sé lo que Hoy voy tiene a comer sorpresa. hoy. De todas maneras, lo peor del día de hoy es que te voy a ver a las 7. Bueno, sí, porque hoy precisamente hay... Bueno, no pueden ir sino los que están invitados, tengo Sí, entendido, sí, Pedro. sí. En Sí, este creo que caso por es la invitación. presentación precisamente del proyecto Más Patrimonio. que Más se- P. El proyecto es Más P. Sí, bueno, Más P que es Más Ah, que Patrimonio. tú ya lo tradujiste. Vale. Hombre, me dijeron que si es Más P es Más Te Patrimonio. lo puedes imaginar, pero allí dice Más P. Bueno, Hombre, pero si no aparece la palabra patrimonio, pues la gente ni se entera de qué va, ¿no? Más donde me da a mí que si es como ha anunciado el presidente del Colegio de Arquitectos, Tiene que buena pinta. que tiene buena pinta, y sobre todo porque por fin en esta isla se va a hacer algo con pragmatismo y sobre todo reconociendo y autocriticándonos, porque la verdad que no hemos cargado el patrimonio muchas veces porque no había una política de patrimonio, sino todo lo contrario, una política contra el patrimonio. Valentín, nos vemos. Venga, un saludo. Nosotros regresamos mañana y les juro que mañana sí hablamos del gobierno. Buenas tardes.